Buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Nada más, por favor, no tengan tanto sus micrófonos abiertos, al menos que yo les pida la participación, de favor, para que no se interrumpa la clase. En estos momentos les voy a compartir pantalla. Algunos de ustedes no estuvieron en la clase anterior. Vamos a empezar, obviamente, desde donde nos quedamos en la clase anterior. Ok, anteriormente habíamos visto lo que era la economía internacional. De hecho, tuvieron tarea. Ya les estuve calificando, ya les mandé sus calificaciones también a los que entregaron y a los que no entregaron en tiempo y forma. También ahí estuve checando. ¿Qué nos compete o qué es la economía internacional a grandes rasgos? Nos dice que la economía internacional es una de las ramas de las finanzas internacionales. También es conocida como economía mundial y se dedica a estudiar las acciones económicas entre los países. Dice que la economía abarca las actividades comerciales, tecnológicas, turísticas y financieras. Incluye además el estudio de las políticas monetarias de cada país, así como su actividad en los mercados internacionales. Interviene además en la utilización de las diversas monedas de las naciones y del ajuste de la balanza de pagos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción de lo que realmente eh, es la balanza de pagos o lo que influye realmente hoy la economía internacional? Algunos chequé sus tareas y estaba viendo que medio se confundieron en algunos aspectos y ahorita vamos a ir viendo y vamos a ir disipando las dudas en ese aspecto. Pero ¿alguno de ustedes tiene noción de lo que son los mercados internacionales y lo que es la balanza de pagos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Ninguno? Ok, entonces proseguimos. Esto lo vamos a checar más adelante también. Inicios del sistema económico internacional. Vamos a hacer una breve reseña de 3 etapas durante la historia que compete a la economía internacional. En la primera de ellas es el mercantilismo. Nos dice que el mercantilismo más que nada comprende los años de 1500 a 1750. Esta etapa en la cual se abandonaron las instituciones feudales, ya no había el feudalismo. Es cuando el poder del Estado surge del fortalecimiento del comercio y los hallazgos de yacimiento de oro y plata en las colonias americanas. Una vez que pasó esa situación del feudalismo y que las personas o los inmigrantes empezaban a ir a emigrar de Europa hacia América y empezaban encontrar yacimientos de oro y plata y fortalecer su economía, obviamente ellos se adjudicaban un poder monetario y bajo ese poder monetario, obviamente se iban deslindando del poder que anteriormente surgía el Estado o los señores feudales que eran los que anteriormente tenían el poder del capital para, en este caso, para comercializar. Y obviamente las personas que indagaban en el nuevo continente encontraban oro, encontraban plata, encontraban nuevas tierras con los cuales ellos tenían ya el poder adquisitivo para poder comercializar con sus antiguos, ahora sí que es con sus antiguos dueños o sus antiguas personas gobernantes que tenían el poder y la economía en ese momento. Realmente en eso consistió la primera etapa de la economía, que es el mercantilismo. Después viene el liberalismo. En 1759 el mercantilismo sufrió cambios, cuando el individualismo económico se oponía a las reglamentaciones del Estado. Dice, el Estado se limitaba a proveer la justicia mientras las naciones se beneficiaban del libre comercio. El Estado aquí en esta parte del liberalismo, el Estado sí, ya no controlaba el comercio.
simplemente ya controlaba lo que son la parte de las leyes y la parte de la justicia. ¿Quiénes controlaban ahora el comercio? Los que tenían el poder adquisitivo. Desde entonces, obviamente el que tiene el dinero es el que controla el comercio. El que tiene la materia prima, el que contiene los medios de producción, es el que controla el comercio. El Estado o el gobierno pasó a segundo término. La tercera etapa es la revolución industrial. Nos dice que en esta etapa se convierte la liberación de las energías del individuo, donde aumenta la importancia del capital y el capitalista y aumenta la producción de las empresas. En la clase anterior habíamos comentado que uno de los grandes, obviamente uno de los grandes adelantos y etapas de la economía internacional que revolucionó obviamente fue la etapa histórica de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque ya se produjo a grandes masas, ya se produjo a más escala, a mayor producción. Obviamente las máquinas fueron sustituyendo la mano de obra, que obviamente las personas fueron haciéndose a un lado y ya no se producía para una sola gente o una sola persona, ya se producía para miles de personas, ya se buscaba satisfacer los servicios y las necesidades de la masa en sí. Entonces esto permitió obviamente que los que tuvieran el poder indagaran en la tecnología, indagaran en el comercio y obviamente para satisfacer a mayor gente las necesidades y los servicios que podían producir. Entonces esas son las tres grandes etapas dentro de la economía internacional. ¿Qué importancia tiene la economía internacional? Nos dice que actualmente se ha vuelto más importante debido a su influencia en las economías de cada país. Dice, ya que éstas están más estrechamente vinculadas a través del comercio exterior de bienes y de servicios, además de la creciente inversión extranjera directa. Por lo tanto, es indudable que el precursor principal del estudio y comprensión de la economía internacional es la globalización, la cual es un proceso de integración donde se comparten identidades culturales, sociales y económicas. Es, por lo tanto, lo que permite comprender la importancia de la economía internacional como parte de los estudios económicos y sociales, debido a la importancia que representa para comprender las relaciones entre los países. La economía internacional en sí, eh, obviamente, es la encargada o es un medio a través del cual los diferentes países eh, pueden transmitirse, pueden regular el comercio. La economía va muy ligada al comercio, mas no significa lo mismo. Es un medio a través del cual se comercializan las mercancías, se comercializan los servicios entre los países. En un mundo globalizado, ya veíamos anteriormente lo que era la globalización, nos dice que es un proceso de integración donde compartimos cultura, compartimos la sociedad y compartimos la economía. Entonces, compartimos cultura, ¿por qué? Porque ya estamos en un mundo globalizado. Hoy en día, platicábamos anteriormente, que hoy en día los artículos de manufactura china se venden en todo el mundo y es una de las principales economías a nivel mundial. Entonces, a veces adoptamos cuestiones sociales y cuestiones económicas. También ya tenemos aquí el consumismo de comida japonesa y el consumismo de comida china también. Y obviamente nos vamos integrando en un modo de producción o un modo separándum que también tiene que ver con nuestras costumbres, pero también con las costumbres de los países a los que les compramos o de los países que importamos o que exportamos mercancías. Entonces, por eso es muy importante la economía internacional a través de las naciones. ¿Qué componentes integran la economía internacional? Primero y antes que nada, la economía internacional se asocia a la constante aparición de agentes económicos que intervienen en este nivel, por lo que no está compuesta solo por los países, sino que también por gran cantidad de agentes. Nos dice que entre los principales componentes de la economía internacional podemos nombrar como número uno las empresas transnacionales. ¿A qué se refieren las empresas transnacionales? Empresas que son, obviamente, que son de dueños, por ejemplo, de dueños mexicanos, hablando de nuestro país, dueños mexicanos, capital mexicano y que están presentes en otro país. Esa es una empresa transnacional que no se queda en limitaciones simplemente de un mismo país, sino que trasciende fronteras.
También tienen que ver uno de los componentes de economía internacional son los gobiernos. Obviamente los gobiernos interceden, es una forma de relación o una forma de mediar el libre tránsito de comercio de mercancías mediante las aduanas, mediante los aranceles. Las pequeñas y medianas empresas también, como se les denomina las pymes, también son importantes. ¿Por qué? Porque muchas de esas pequeñas y medianas empresas van a utilizar la economía, van a utilizar el comercio para crecer y no quedarse estancadas y poder llegar a ser empresas transnacionales. Obviamente también son importantes los organismos internacionales. Veíamos anteriormente, hay organismos internacionales que regulan obviamente las reglas y hay leyes internacionales aduaneras que nos permiten el libre tránsito de mercancías. También hay organizaciones no gubernamentales. Entonces, tanto los organismos internacionales como organizaciones no gubernamentales nos permiten un libre tránsito de mercancías, obvio, pero con sus debidas restricciones. Y como ejemplo, más que nada en eso, son los tratados de libre comercio. Y hoy en día hay tratados de libre comercio de los más importantes. Es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, obviamente el Tratado de Libre Comercio que nos involucra es en América del Norte y uno muy fuerte que hay ahorita también es el Tratado de Libre Comercio que hay con los países asiáticos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus reglas, sus normas y sus leyes en las cuales permiten, obviamente, un libre tránsito de mercancías y un libre tránsito de comercio. ¿Qué temas nos define la economía internacional? Nos dice que la economía internacional contiene sus preocupaciones individuales, debido a que las transacciones se realizan entre países con diferentes monedas, políticas internas y restricciones externas. Por lo tanto, en la economía internacional se definen los siguientes temas. Primero, los regímenes cambiarios. Segundo, sistema monetario internacional. Tercero, procesos de ajuste a los desequilibrios en la balanza de pagos. Como número 4 tenemos el factor que determina el tipo de cambio y como 5 tenemos las condiciones de paridad. Los regímenes cambiarios, más que nada habla de las monedas o las devaluaciones, por ejemplo, del peso dólar, dólar euro. Entonces, todo lo que tiene que ver para darle valor, en este caso un valor adquisitivo a la moneda de cada país. Esos son los regímenes cambiarios, el sistema de cambio, el sistema monetario de cambio, con el que obviamente las empresas o el comercio de los países va a pagar, lo va a utilizar como moneda de cambio también. Entonces, a nivel mundial ahorita el más representativo sería el dólar. No por obstante, en la Unión Europea se utiliza la parte del euro y así sucesivamente cada uno de los países o cada uno de los acuerdos bilaterales que se establecieron utiliza un régimen cambiario. El sistema monetario internacional también regula esa parte de esa situación, la devaluación, cuánto está la economía, a qué se establece cada moneda internacional y cuál es su valor realmente en cuanto a su economía. Anteriormente habíamos explicado en qué se basaban las economías de cada país. Anteriormente se basaba en la reserva de oro que tenían. Hoy en día no se basa en la reserva de oro, se basa en la economía sustentable de cada país. En eso se basa la moneda. Eso permite que se devalúe y no se devalúe cierta moneda a comparación con otro país. Nos dice el proceso de ajuste a los desequilibrios de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene que ver con las cuestiones monetarias y tiene que ver con las exportaciones e importaciones, con el Producto Interno Bruto, con el Producto Nacional Bruto. Entonces, todo eso equilibra una economía dentro de un país, todo debe estar equilibrado. Veíamos algo muy importante, un país para que sea sustentable, primero debe cubrir las necesidades internas. Después, si tenemos algún excedente como país, debemos de exportarlo. Y hay países tercermundistas que hacen lo contrario, primero importan y después, en este caso, pues exportan o primero exportan sus bienes y después si les hacen falta, importan. Entonces, por eso nunca van a seguir creciendo como países, van a seguir siendo tercermundistas. ¿Qué factores determinan el cambio? Ya lo mencionamos, los factores algunos que determinan el cambio es la balanza de pagos, la moneda, el tipo cambiario, el índice nacional de precios también, lo que son las exportaciones, lo que son las importaciones, el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y las condiciones de paridad. Esto más que nada se ve cuando tenemos los tratados de libre comercio. Entonces, uno de los
Eh, no sé si habrán visto las noticias anteriormente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que estamos México, Estados Unidos y Canadá. México no podía cumplir esa condición de paridad que exigía tanto Estados Unidos como Canadá. Por eso se retrasó la firma del Tratado de Libre Comercio, porque Estados Unidos y Canadá le exigían a México un salario digno para los trabajadores. ¿Qué nos llevaría a esto? Que nosotros como empleados tuviéramos el mismo poder adquisitivo que un ciudadano estadounidense o un ciudadano canadiense, cosa que hasta la fecha realmente no se ha sustentado por condiciones de paridad. Obviamente pues no ganamos lo mismo, por eso tiene la gente que emigrar a esos países, para que obviamente por lo mismo que el dólar vale más, ahorita el dólar americano y el dólar canadiense vale más que el peso, entonces eso es lo que exigía Donald Trump, en este caso, y el primer ministro de Canadá, para obviamente firmar el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, cosa que realmente México pues no cumplió, se pusieron de acuerdo y hasta la fecha pues lo firmaron por otras situaciones. Tendencias de la economía internacional actual. Dice, nos resalta la presencia de tres bloques dinámicos y fuertes, conformados por, primero, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como lo hemos mencionado, la Unión Europea y el bloque asiático. Conforme vayamos avanzando en nuestra materia, vamos a ir viendo qué países lo integran y cuáles son las reglamentaciones de cada uno de esos tratados y cada uno de esas estipulaciones que permiten a un país integrarse realmente a un tratado de libre comercio. Después nos dice que prevalece la economía capitalista en base al proceso de disolución de la economía socialista, como se ha observado en República Checa, en Hungría, en Polonia, en Rumania, en Eslovenia y otros países. Anteriormente comentamos que el bloque socialista ya ha desaparecido, ya no hay países socialistas en sí, ya todo lo que se vive es un capitalismo moderno, adelantado. Algunos países realmente que anteriormente usaban el bloque socialista, lo veíamos como la República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia, toda la parte de lo que era la URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se diluyó, y ahora el gran país es Rusia, Eslovenia, Lituania, Estonia, Letonia, etcétera, y muchos otros países que eran socialistas. Se abrieron en su mercantilismo, se abrieron realmente en su comercio, entonces ya cambió su economía a una forma capitalista más moderna. Ya anteriormente no existían franquicias, no existía, por ejemplo, un McDonald's, no existía un Dairy Queen, no existían varias franquicias americanas o mundiales en esos países porque la economía socialista, obviamente el gobierno controlaba lo que es el libre tránsito de mercancías. Entonces, una vez que se abrió hacia el mundo todos esos países, obviamente todas las franquicias mundiales pudieron entrar a ese país para comercializar libremente. Luego nos dice también, continuando con el tema, dice, el eje asiático que se habían convertido en un desafío y modelo para otros países es reconocido como un nuevo eje económico. Anteriormente a los países asiáticos no se les reconocía como unas economías muy fuertes o muy fortalecidas, pero hoy en día, si vemos, Japón es de las grandes economías mundiales y China también es de las grandes economías mundiales. Ya vimos anteriormente lo que pasaba con China, ya vimos cuestiones de cómo pueden diluir o cómo se puede amenazar algunas economías por parte de los países que quieren obtener el poder también. ¿Qué alcances tiene la economía internacional? Primero nos dice que la economía internacional tiene los siguientes alcances establecidos para regular las actividades en este nivel. Como número uno, nos dice que la economía comercial de los países y sus políticas comerciales, eso es lo primer alcance que va a tener. Va a interferir la economía internacional en la economía comercial directamente de los países y de las políticas comerciales de ellos mismos. Va a regular las mercancías, va a regular el libre tránsito entre los países y cómo se van a manejar, cómo se van a vender los artículos y los servicios que tienen esos países, y eso se va a dedicar, o eso nos refiere con las políticas comerciales, todos los aranceles, todos los impuestos que se puedan poner en el libre tránsito del comercio. También
Otro alcance que tiene la economía internacional nos dice que son estrategias comerciales de cada país. Dependiendo del país que esté, que vaya a importar o que vaya a exportar, son las estrategias comerciales que va a regular la economía. Las estrategias que utiliza México para importar o para exportar no son las mismas que utiliza Japón en ese aspecto. La economía china, ellos producen mucho, venden mucho y venden barato. En cambio, la economía mexicana produce menos y ese menos obviamente vende menos y vende más caro. Entonces, son dos diferentes formas de estrategia de cada país. Nos dice también la tasa de cambio, eso es lo que va a imperar. Por ejemplo, nosotros no vendemos en pesos, vendemos en dólares e importamos en dólares porque es el tipo de cambio que rige, en este caso, en el Tratado de Libre Comercio que tenemos, impera el dólar. Entonces, todo lo que vamos a manejar, todo lo que vamos a importar, exportar, lo cotizamos en pesos. Luego, no, perdón, en dólares. Entonces, el peso obviamente es más bajo, tiene un poder, nivel adquisitivo menor que el dólar, entonces queda la moneda que más tiene valor. Por ejemplo, en Europa se maneja el euro, entonces hay un bloque europeo, en ellos todos los países obviamente manejan el euro ya, y la moneda de cada país se ha ido extinguiendo. Ya en España, que se manejaba la peseta, ha ido extinguiéndose también la moneda y todo se maneja en euro. Por ejemplo, Inglaterra era la posición que tenían porque ellos no querían deslindarse de la libra esterlina, que es lo que maneja la Gran Bretaña. Entonces decían que ellos preferían salirse de la Unión Europea a perder, obviamente, el valor de cambio que tenía su moneda. Como número 4 tenemos la coordinación internacional. Es muy importante la Organización Mundial de Comercio Exterior. Obviamente es muy importante que regule los aranceles, es muy importante que regule el flujo, el libre tránsito de mercancías, porque eso nos va a permitir exportar. Aquí en el puerto de Altamira, obviamente los que han tenido oportunidad de ir o de familiarizarte con las diferentes aduanas o con el diferentes asociaciones portuarias que se manejan como API, ATP, entonces ahí vemos que llegan barcos de todo el mundo. Entonces es muy importante esa coordinación internacional para que los barcos obviamente puedan navegar y puedan llegar a los puertos hacia donde van a entregar sus mercancías. Otro de los alcances, como número 5, tenemos las políticas macroeconómicas de los mismos países. Dentro de la economía hay dos grandes ramas. La microeconomía, que se refiere, en este caso a menor escala, son las economías que normalmente se manejan dentro de un país. Y la que sigue, la posterior, la macroeconomía, tiene que ver, obviamente, todo lo que conlleva los índices macroeconómicos, como son las exportaciones, las importaciones, como son las balanzas de pago, los sistemas cambiarios, bancos internacionales, etcétera. Entonces es muy importante eso porque también es un alcance de la economía internacional. ¿Cuál es el objeto realmente de estudio de la economía internacional? Nos dice que la mayoría de las ramas de la economía utilizan básicamente los mismos métodos de análisis, ya que el comportamiento de las empresas locales es el mismo de las internacionales, bajo las diferencias de los términos monetarios y reglamentarios en cada país. Por lo tanto, estas diferencias hacen ver los numerosos problemas que pueden suscitarse en dichas relaciones, las cuales son el objeto de estudio de la economía internacional, originando así elementos propios de la materia como la justificación de, primero, el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Nos dice que consiste en la intervención del para controlar el efecto de la competencia internacional sobre la prosperidad de las industrias nacionales, defendiendo las industrias nacionales a través de la imposición de límites de importaciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debe, en este caso, el país o el gobierno debe defender primero las empresas nacionales, debe de consumir lo nacional y debe de defenderlo aún estando en cuenta las empresas internacionales. En México realmente, obviamente no pasa esto. Primero se defienden, obviamente, las empresas extranjeras por encima de las empresas nacionales. Anteriormente, lo que pasaba aquí o lo que estaban en desacuerdo las empresas nacionales es que en México hubo una apertura en el gobierno de Peña Nieto, donde invitaban a las empresas extranjeras a invertir en México. A invertir, ok,
invierten, ¿qué nos traen? Nos pueden traer empleo, nos pueden traer obviamente pues derroche económico, nos pueden traer infraestructura, pero su ganancia no se queda en México. La ganancia de las empresas extranjeras se va a sus propios países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estaban molestos de las empresas nacionales? Porque las empresas extranjeras, y hasta la fecha realmente, firmaron un acuerdo, están exentas de pagar impuestos. Entonces, obviamente no pueden competir las empresas nacionales contra las empresas extranjeras, porque pues obviamente las empresas nacionales tienen que cubrir esa parte de impuestos. Entonces, México no cumple con esa primera parte que es el proteccionismo, que es la protección a sus empresas nacionales en contra de las internacionales. Como segundo, nos dice que son los patrones de comercio, nos dice que son aquellas teorías que explican el comercio, las cuales pueden llegar a sugerir la existencia de un importante componente aleatorio en los patrones de comercio. Patrones de comercio significa de que debemos de seguir un mismo procedimiento al momento de exportar o de importar. Como países debemos de seguir procedimientos que nos lleven al libre tránsito de mercancías, que hay una regulación entre los comercios, entre las mercancías, para que pues obviamente llevemos todo el comercio en paz. Luego habla nuevamente de la balanza de pagos, que nos dice que es el registro de todas las transacciones de un país con el resto del mundo, y nos define como la forma en que los respectivos países contabilizan las transacciones que se realicen entre ellos, la cual permite medir la compra y venta de bienes y servicios en el exterior, así como el flujo de capital. Luego nos dice la determinación del tipo de cambio, que es la definición del costo de cada moneda en comparación con las demás. Tiene la finalidad de permitir la conversión de una moneda en otra. Y como último tenemos la Coordinación Internacional de Políticas. Nos dice que cada país tiene sus propias políticas. Se pueden contradecir, afectar las de otros países, siendo necesario buscar un grado aceptable de armonía entre el comercio internacional y las políticas económicas de los países, lo que trae la aparición de políticas de comercio internacional. Ok, chicos, ahorita en la segunda sesión ya se va a terminar esta sesión. En la segunda sesión vamos a seguir avanzando con el tema. Por ahí, si ustedes checaron en el Classroom, les mandé una actividad. La actividad, cada vez que yo les mande una actividad, no se vayan a adelantar. La actividad es para hacerla en los 10 minutos que tenemos entre sesión y sesión. Entonces ahí tienen una actividad, una sopa de letras. La terminan, los primeros que la terminen, obviamente los mandan. Los que lo terminen en el lapso ese de 10 minutos van a tener un punto extra, aunado obviamente a su calificación final. Y ahorita nos vamos a conectar, les voy a mandar el link por el grupo que tenemos, el grupo oficial, que es el que debe de estar regido, pues porque nos regimos. Entonces, en un momento más continuamos, chicos. Mientras vayan haciendo la sopa de letra. Okay. Maestro, y si ya lo... Y ya la mandaron, así déjenla, no importa. Ahorita yo lo voy a checar como quiera. Pero los que faltan, traten de mandarla. Bueno, entonces cuando mande actividades así, les vamos a hacer en los 10 minutos que tengamos de receso. Es correcto, en los 10 minutos que tengamos. Es que no es receso, es para hacer actividades realmente. Ok, es que como no especificó, nada más lo mandó, dije, ala. Es correcto. Entonces, Sí, no voy a leer con instrucciones. Bueno, ahorita nos vemos en la siguiente sesión, chicos. Ok.